Tendemos a pensar que los grandes cracks en la historia del fútbol sudamericano siempre fueron carísimos. La realidad es que hay algunos que, en efecto, se fueron muy bien vendidos a Europa. Pero hay otros tantos que, por el contrario, fueron malbaratados a precios insultantes y que solamente en Europa lograron cotizarse. Suscríbete al canal y disfruta este video. Brighton and Hove Albion es un club de la Premier League que se ha especializado en detectar talento en el fútbol sudamericano, pagar lo menos posible y después de 2 o 3 temporadas revender a precio de oro. De eso se trató la idea con los ecuatorianos Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, con los paraguayos Julio Enciso y Diego Gómez, que es el caso más reciente. Lo mismo con los brasileños Igor y João Pedro, con el colombiano José Izquierdo y con el argentino Valentín Barco. Algunas apuestas salieron de las mil maravillas y otras no tanto, pero solamente la más barata de todas estas inversiones ganó la Copa Mundial. Alexis McAllister, fichado en 2019 de Argentinos Juniors, el semillero donde nacieron Diego Armando Maradona, Fernando Redondo y Juan Román Riquelme. El club inglés pagó 8 millones de euros por el mediocampista, al que cedió 6 meses a Boca Juniors para que su salto de la paternal a la Premier League no fuera tan drástico y directo. 2 años después, Alexis ganó el Mundial como jugador del Brighton y a los 6 meses se convirtió en el 10 del Liverpool. Eden Hazard, Antoine Griezmann y Joao Félix protagonizaron el mercado de transferencias en 2019. Los fichajes estrella de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid costaron más de 120 millones de euros cada uno. Ese mismo año en la Premier League, Manchester United pagó 87 millones de euros por Harry Maguire y el Arsenal compró a Nicolás Pepe por 80 millones de euros. Volviendo a la península ibérica, el mexicano Diego Lainez se fue vendido al Real Betis por 14 millones de euros y Luis Díaz llegó al Porto a cambio de la mitad, 7.200.000 euros. El colombiano jugaba para el Junior de Barranquilla, camiseta que defendió en 106 partidos y con la que marcó 20 goles y puso 9 asistencias. Díaz había disputado 8 partidos con la selección colombiana, la mitad de ellos en la Copa América 2019. El extremo izquierdo ya no era ningún adolescente cuando dio el salto a Europa. Tenía 22 años. El Porto esperaba rendimiento inmediato y vaya si lo obtuvo. 2 años y medio después, el colombiano se fue a Liverpool 7 veces más caro de lo que costó y de nuevo su adaptación a la Premier League fue instantánea. 3 años después se fue al Bayern Múnich 10 veces más caro de su precio original en el Junior de Barranquilla. Y otra vez, como en toda su carrera, Díaz fue rentable desde el primer minuto. Si algo le gusta presumir a River Plate es nunca malbaratar a sus figuras. Franco Mastantuono, 45 millones de euros. Enzo Fernández, una vez activada la cláusula de reventa, 44 millones de euros. Claudio Echeverri, 19 millones de euros. Ezequiel Palacios y Eric Lamela, 17 millones de euros cada uno. Ahora, que si nos concentramos únicamente en su tradicional exportación de centros delanteros, a Hernán Crespo lo compró el Parma por el equivalente a 4 millones de euros, que hace 30 años no era poca cosa. Un año después, River vendió a Julio Cruz en 5.5 millones de euros al Feyenoord. Al año entrante, Marcelo Salas le costó 18 millones de euros a la Lazio. 2 temporadas después, Juan Pablo Ángel se fue por 14 millones de euros al Aston Villa. Al año siguiente, el Barcelona pagó 36 millones de euros por Javier Saviola. En 2006, Gonzalo Higuaín se fue al Real Madrid a cambio de 12 millones de euros. En tiempos más recientes, Lucas Salario al Bayer Leverkusen por 19 millones de euros y Julián Álvarez al Manchester City por 21 millones de euros. Solamente una vez, River Plate malbarató a su centro delantero estrella y se trata seguramente del mejor de
todos. Radamel Falcao García, vendido al Porto en 2009 a razón de 5.400.000 euros. Hasta a Maxi López y a Fernando Cabenagui pudo venderlos más caros. Falcao tenía 23 años y metió 45 goles en 112 partidos con las gallinas. Pero venía de un año fuera tras romperse los ligamentos cruzados. Era, por lo tanto, una operación de riesgo. Y el Porto, experto número 1 en comprar barato en Sudamérica, supo aprovecharse de las urgencias económicas que sufría ese pobre River que estaba a 2 años de irse a la B. Mati Fernández se transformó en 2006 en el traspaso más caro en la historia del Colo-Colo, cuando Villarreal pagó 9 millones de euros para cubrir con él la baja de Juan Román Riquelme. Arturo Vidal era la otra joya de la cantera de aquel inolvidable Colo-Colo. Al mediocampista prefirieron quedárselo una temporada más para que su valor aumentara. Pero no, acabaron vendiéndolo en 2007 por menos dinero que a Mati Fernández. La oferta del Bayer Leverkusen, 5.200.000 euros, fue lo mejor que llegó a los despachos del club chileno, menos incluso de lo que obtuvo el Atlas ese mismo verano de 2007 a cambio de Andrés Guardado. Vidal tenía 20 años, un peinado normal y todavía no se dedicaba a la mufa profesional. Por aquellos tiempos, Nelson Acosta lo ponía a jugar de lateral en sus primeras convocatorias a la selección chilena. Si bien, cuando fue traspasado a la Bundesliga, Arturo venía de brillar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, en que Chile fue semifinalista. Vidal pasó del Leverkusen a la Juventus, al Bayern Múnich, al FC Barcelona y al Inter de Milán, en una de las trayectorias más sólidas en la historia del fútbol sudamericano. En 1997, Dialmiña del Palmeiras se fue al Deportivo La Coruña por el equivalente a lo que pronto serían 9 millones de euros. Al año siguiente, Denilson del Sao Paulo fue fichado por el Real Betis a cambio de 30 millones de euros. En 1999, Alex del Palmeiras llegó al Parma por 14 millones de euros. En 2000, el GAN compró a un tal Lucas Severino del Atlético Paranaense por 21 millones de euros. Y el Barcelona compró a Giovanni del Cruzeiro por 20 millones. Así, llegamos a 2001, año en que la Serie A brasileña no vendió tan bien como de costumbre. Adriano del Flamengo se fue al Inter de Milán nada más por 13 millones de euros. Fabio Rochenbach del Internacional de Porto Alegre recaló en el Barcelona a cambio de 9 millones de euros. El Borussia Dortmund le pagó 7 millones al Corinthians por Everton. Marcelinho Paraiba del Gremio le costó 7 millones de euros al Hertha Berlín y 2 de sus compañeros en el Gremio emigraron al fútbol francés a cambio de 5 millones de euros cada uno. Estamos hablando de Eduardo Costa, que se fue al Bordeaux, y de Ronaldinho Gaucho al Paris Saint-Germain. Sí, Ronaldinho no fue ni siquiera una de las 5 ventas más caras del Brasileirao en 2001. Tampoco fue el brasileño más caro del Paris Saint-Germain. Marcos Vampeta les había costado 20 millones de euros un año antes, y por Christian del Inter de Porto Alegre, el PSG había pagado 12 millones de euros 2 temporadas atrás. Todo esto es para poner en contexto que, aún tratándose de 2001, Ronaldinho a 5 millones de euros es el precio más ridículo que se pagó jamás por cualquier futbolista en el siglo XXI. Ronaldinho ya había sido campeón en la Copa América 99 y había sido la figura de la selección alternativa que Brasil mandó a la Copa Confederaciones de aquel mismo año. Cuando el PSG lo pescó, Diño sumaba 21 partidos, 9 goles y 9 asistencias con la selección absoluta. Su valor de mercado era de 20 o 25 millones de euros por lo menos, pero la realidad es que Ronaldinho tenía un tema legal con el Gremio. Su contrato estaba a punto de vencer, si no es que ya había vencido, y con tal de que no se fuera gratis, el Gremio tuvo que aceptar las monedas que le ofreció el PSG a cambio de su crack.
Cuando en 2006 Danubio de Uruguay vendió a su centro delantero al fútbol europeo, no se trató de la mayor venta en la historia del modestísimo club, ni tampoco de la segunda mayor venta, ni siquiera de la tercera. ¡Qué barato vendieron los goles de Edinson Cavani, por Dios! En realidad, el Palermo se abalanzó a tiempo, pues Cavani era un desconocido delantero de un desconocido equipo en el que había jugado nada más 20 partidos y anotado 8 goles. O sea que los 5 millones de euros que sacó Danubio no parecían tan mal negocio como ahora. Bueno, ahora, lo que se dice ahora, no. Ahora mismo, de hecho, pagarían bastante más, pero para poder deshacerse de él. El caso es que, para ponerlo en contexto, en aquel verano de 2006, el Benfica pagó por Francisco el Kikín Fonseca un poquitín menos de lo que el Palermo invirtió en Edinson Cavani. Y dicho lo anterior, supongo que ya no hay nada más que agregar. Danubio tiene excusa de haber aceptado solamente 5 millones de euros porque se trata de un club pequeño y además porque estamos hablando del mercado del año 2006. El que no tiene perdón es Peñarol, que se desprendió de Federico Valverde también a cambio de 5 millones de euros. Pero 5 millones en 2016, que era mucho menos dinero que en 2006. En el pasado, Real Madrid Castilla, la rama semiprofesional del Real Madrid, se dedicaba a comprar jóvenes sudamericanos cuyos dueños no tenían la menor idea de su potencial de leyendas. Así fue como Fluminense le vendió a Marcelo en 2007 por 7,5 millones de euros. En 2013, Sao Paulo le entregó a Casemiro a cambio de 6 millones de euros. Y lo dicho, en 2016, 5 millones de euros fueron suficientes para que el Peñarol dejara ir a Federico Valverde tras apenas 9 partidos disputados como titular en el primer equipo. Ahora, no se crean que los charrúas fueron tan tontos, pues se aseguraron de llevarse un porcentaje de cuando el Real Madrid lo vendiera a otro club. Claro que no contaban con que eso a lo mejor no pasaría nunca. El Ajax, por cierto, le pagó al América por Edson Álvarez el triple de lo que costó Fede Valverde. Cuando hablé hace 7 minutos de Mati Fernández y de Arturo Vidal, me referí a ellos como los dos grandes canteranos del mítico Colo-Colo de hace 20 años. A Alexis Sánchez, figurón de aquel equipo, lo ignoré temporalmente y fue a propósito porque su historia es distinta. El Niño Maravilla solo estaba de paso por Colo-Colo, pues había sido previamente fichado por el Udinese, que ese año se lo dejó al cacique en condición de préstamo antes de cederlo una temporada a River Plate para que el chileno pudiera foguearse un año extra y entonces sí, dar el salto a Europa. Alexis Sánchez debutó en el Cobreloa en 2005, cuando era literalmente un indefenso niñito. Alexis acabó disputando 50 partidos y anotó 12 goles para los Zorros del Desierto. A los 16 años debutó en Copa Libertadores contra Once Caldas. A los 17 años jugó por primera vez en selección mayor en un partido contra Nueva Zelanda. Y antes de que cumpliera 18, Udinese se le adelantó al resto del mundo y consiguió que el pobre e inexperto Cobreloa malvendiera a su joya a cambio de 3 miserables millones de euros en el año 2006. Daniel Alves había disputado 30 partidos en el Bahía de la Serie A brasileña con saldo de 3 goles, 5 asistencias y 2 expulsiones cuando ganó el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes 2003 y el lateral derecho fue premiado con el Balón de Bronce al tercer mejor futbolista del torneo. Fue entonces cuando de alguna manera el Sevilla se las ingenió para ficharlo a cambio de 848,000 euros después de pedir con lujo de descaro 25% de descuento. Para contextualizar cómo estaba el mercado en aquellos tiempos, Río Ferdinand había fichado por el Manchester United a cambio de 46 millones de euros. Alessandro Nesta se había ido al Milan por 31 millones de euros y por hablar de laterales derechos brasileños,
Evanilson del Cruzeiro le costó 15 millones de euros al Borussia Dortmund, el mismo año en que el Sevilla no pagó ni siquiera 1 millón por quien se transformaría en el máximo ganador de cosas en la historia del fútbol, solo recientemente superado por Lionel Messi. Centrodelanteros que se fueron a Europa en el año 2006. A España, Sergio Agüero por 23 millones de euros, Gonzalo Higuaín por 12 millones y Rafael Sobis a cambio de 9. A Inglaterra llegó Carlos Tevez por 15 millones de euros. A Italia, Edinson Cavani por 5 millones de euros y Alexis Sánchez por 3 millones. A Portugal, Kikín Fonseca por 3.5 millones de euros. A Ucrania, Luis Adriano a cambio de 3 millones de euros. A Países Bajos, Luis Suárez por 800,000 euros. Sí, Luis Suárez, sí, 800,000 euros. 19 años, 34 partidos y 12 goles tenía el uruguayo del Club Nacional cuando lo descubrió el Groningen de la Eredivisie y claramente el legendario Club Nacional de Montevideo no tenía ni la más remota idea de qué estaba vendiendo. En 2024 me llevé a dos de ustedes, Héctor y Daniel, a las semifinales de la Eurocopa y fue sensacional. En 2025 fue turno de Enrique y Joshua, dos miembros de este canal que viajaron conmigo al pasado clásico Barcelona-Real Madrid y la experiencia fue inmejorable. Bueno, inmejorable no, porque 2026 será todavía mejor, pues 5 de ustedes ganarán un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Cada 2 meses, a partir de junio, rifaré en vivo un boleto al Mundial para premiar tu apoyo a este canal. Sorteo exclusivo para miembros de Barak Feber. Hola, soy Héctor y viajé con Barak Feber a la Eurocopa del 2024. Me gustó mucho la experiencia. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Se acerca peligrosamente el día del cuarto sorteo. No pierdas tu penúltima oportunidad para ir a la Copa Mundial, cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro y nos vemos en la próxima entrega. Si pudieras descender un equipo de cada una de las 5 grandes ligas, ¿cuáles serían y por qué? De la Premier League te diría que me gustaría que descendiera el Manchester City. ¿Por qué? Pues ya son muchos años de investigación y ya que decidan algo y si tienen que descender, pues que descienda. Porque después de tantos años y años de que el libro de cargos y que